Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Giselle Jaliuf. Yo soy integrante de la agrupación Juana Zurduy. Estamos acá en la UOM compartiendo un asado. Fuimos invitados todos por Roberto Bonetti. Y bueno, acá estoy con Gisela Lamboley, referente de la Juana Zurduy. Y bueno, Gise, yo quiero que nos cuentes más o menos cuáles crees que son los desafíos para este 2022 que está comenzando. Principalmente nuestra agrupación, ¿no? La Juana Zurduy, y cómo ves también de cara después el 2023, ¿no? Bueno, la Juana Zurduy nació en el conflicto con el campo, tiene un recorrido por diferentes agrupaciones, bueno, entre ellas la organización hermana de la Cámpora. Bueno, después estuvimos en diferentes espacios y ahora estamos dentro del Peronismo para Todos. La verdad que creo que el desafío es dar la batalla cultural de acá al 2023, llegar mucho más dentro de este gobierno nacional y popular, mucho más armados en este sentido. Creo que a los peronistas siempre nos costó mucho, digamos, de entender que la importancia de la comunicación, más allá de las políticas públicas de un Estado presente, que lo hay y siempre lo fue, digo que por ahí habrá que ajustar algunas cuestiones, ¿no?, para volver a tener en el 2023 una patria lo más parecida posible a una patria justa, libre y soberana, con la tan ansiada justicia social, ¿no?, que se vivieron en épocas de Perón y de Evita, y después, por supuesto, de Néstor y Cristina. La verdad que creemos que es importante que, ya que este año que viene no es un año electoral, dar la batalla en esos campos más de la cultura, porque necesitamos que la sociedad entienda que la militancia política y que la política no es una mala palabra, que la gente que hace política hace mucho esfuerzo, pone mucho tiempo, mucha dedicación de su vida por una patria más justa y también por el bien común, porque creemos firmemente que la patria es el otro. Y bueno, la Juana Zurduy lucha por eso, también lucha por una identidad latinoamericana que nos une, que me parece que también ahí está el desafío, volver a construir construir realmente, porque nunca fueron revoluciones inconclusas, ¿no? Esta patria grande que nos acobije a todos y dar esta batalla a nivel mundial desde con los países que son realmente hermanos, que son los países latinoamericanos, en donde tenemos que fortalecer el Mercosur, tenemos que también hacer un Banco Central del Sur, tenemos que hacer acuerdos comerciales y acuerdos de educación con los países que en realidad hemos sido siempre perjudicados por las grandes potencias mundiales, ¿no? Como hacen otros países en Europa, que se juntan y realmente luchan en conjunto, porque sabemos que es muy difícil, ¿no? Venimos de una Argentina tremendamente castigada de 4 años del macrismo, donde hubo muchísimas pérdidas en un montón de derechos, entre ellos los derechos laborales, ¿no? Tenemos un 54% de pobreza, un país endeudado, una Latinoamérica arrasada, en donde hubo diferentes, ¿no?, gobiernos democráticos y diferentes golpes de Estado, pero en definitiva una Latinoamérica arrasada, en donde tenemos que realmente dar una reconstrucción para esta Argentina que todos soñamos, y esperemos que también se pueda dialogar con las fuerzas que no son, digamos, oficialistas en este momento. Exactamente. Gisela, te hago una pregunta breve. Básicamente habíamos retomado la idea de la patria grande, ¿no? Habías mencionado la importancia que tiene la Juana Zurduy, y en esto creo que también es fundamental las próximas elecciones en Brasil. Sí. ¿Vos qué crees respecto de las próximas elecciones en Brasil? Bueno, la verdad que justamente estás tocando un país que digamos que fue con este lawfare que en Argentina se vio de otra manera, por suerte, ¿no? Fue un país en donde Dilma ganó con un porcentaje muy alto de los votos, y ahí se demostró lo que es el lawfare, ¿no? Empezaron con una serie televisiva de Netflix, ¿no?, para después ir contra la justicia y terminar con una presidenta votada por el pueblo casi presa, y un expresidente preso injustamente, sin ninguna
ninguna prueba, porque acordémonos que lo que decían los tribunales en ese momento de Brasil es que se entiende porque está en el Vox Populi, ¿no? Como que uno dijera, bueno, vos me mataste a mí, Vox Populi es que vos me mataste, aunque no haya ninguna prueba, es algo terrible, ¿no? Que en este país lo implementaron también, pero de otra manera. Entonces digo, la verdad que esperemos que realmente pueda haber esa reconstrucción, ¿no? Creo que Alberto y Cristina lo han entendido perfectamente, han hecho un acto acá en Argentina, donde hace poco, en el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, habló, ¿no? Lula, estuvo Pepe Mujica, hablaron los presidentes, y me parece que ese es el faro. El faro es que esta revolución quede concluida y no que no pasen años y años, porque Este es el sueño de Juana Zurduy, de San Martín, de todos los patriotas, ¿no? O sea, ellos hablaban de republiquetas. Así que la verdad que me parece que es muy importante y que también que entendamos que la tengo a Pato acá, que es, bueno, Pato, vení. Pato es como también la mano derecha de la Juana Azurduy, que también es importante lo federal, ¿no? Pato viene de Jujuy, la verdad que está bueno entender de que si la federalización del país, ¿no? La distribución de este país, que creo que el gobierno lo plantea, nos agarró una pandemia, ¿no? Es muy difícil el momento que se vio en Argentina, porque veníamos de un país arrasado, de una Latinoamérica arrasada, y en definitiva, la verdad que me parece que en medida de que el pueblo entienda la importancia de la federalización del país, de una Latinoamérica unida, podemos tener un horizonte, porque si no siempre van a ser avances y retrocesos, ¿no? Lo vimos con el consenso de Washington, lo vimos en la década del 76, donde todas las dictaduras arrasaron todos los pueblos, lo vimos con el Lawfare, y ahora, bueno, hay que ver ¿qué más no puede hacer esta derecha internacional o estos acuerdos internacionales en contra de esta Latinoamérica? Bueno, quería saber tu opinión. Bueno, gracias para empezar a Gise y a la Juana, nuestra querida Juana Zurduy, que nos da siempre un espacio para poder opinar y debatir, así que no es menor. Te agradezco siempre, Gise, en nombre mío y de mis compañeros. Y en cuanto a lo que decís de la federalización, realmente es un tema muy importante porque yo soy nacida en Jujuy, pero bueno, para poder estudiar y recibirme viví también 15 años en Córdoba, así que sufrí esto, ¿no? De tener que pasar por distintos lugares de mi propia patria y sentirme extranjera siempre. En cuanto a los derechos, creo que nos falta todavía un montón con esto de federalizar las políticas y que nos lleguen a todos y de que se conozca un poco más todas las necesidades, las desigualdades que hay a nivel país. Así que ahí tenemos todo un desafío como ciudadanos, como militantes, como políticos. El hecho de descentralizar un poco de Buenos Aires, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las necesidades, con los derechos y todo lo que falta. Así que creo que el puntapié, y siempre volvemos a lo chiquito, que tiene que ver con la militancia. La militancia es súper importante, escuchar, la empatía, estar del lado de todas las realidades que no solamente son las que se centran en Buenos Aires. Así que la Juana tiene mucho que ver con eso, la Patria Grande tiene que ver con eso también, porque somos un país que está integrado por un montón de comunidades, somos un país abierto, así que eso hay que capitalizarlo, optimizarlo. Capitalizarlo obviamente no es la mejor palabra porque es la que usa nuestra oposición, pero bueno, tenemos que ir ahí por eso. Bueno, buenísimo, Pato. Sí, las palabras no tienen dueño, ¿no? Ni los colores. Totalmente. Creo que hemos aprendido un poco de eso. La Juana también está conformada por varios compañeros de diferentes provincias. Ahí la veo a Fiorella, que está por ahí atrás, que es de La Pampa, que antes se llamaba Eva Perón. Para los que no conocen la anécdota,
y le cambiaron el nombre y lamentablemente ningún gobierno pudo volver al nombre que tenía originalmente la provincia, ¿no? Y respecto, por último, Pato había hablado efectivamente de la federalización, ¿no? Y que efectivamente el gobierno pueda llegar a los lugares más recónditos, ¿no?, de nuestro país. Es muy llamativo que no se haya difundido, ¿no?, con la intensidad que lo meritaba el lanzamiento del satélite San Martín, ¿no?, desde Cabo Cañaveral en los Estados Unidos, que ese satélite, ¿no?, creado por estudiantes de la Universidad Pública de Mar del Plata, el objetivo principal era efectivamente llevar internet a los sectores rurales, como así también detectar las zonas de sequías de los cultivos. Entonces creo que también junto con el relanzamiento del Conectar Igualdad son políticas públicas que de alguna manera democratizan el saber y efectivamente hacen que la educación y que el saber lleguen a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, ahí tenemos uno de los integrantes del AUFER, Arbo TV Sindical y todos los compañeros de medios populares. No digo, la realidad es que los medios de comunicación justamente mostraron un conflicto, supuesto conflicto de la presidenta del PAM y que tiene derecho a irse a veranear a donde quiera. La verdad que me parece que estamos siendo como argentinos bastante irresponsables en materia de información, porque lo del satélite es muy importante, como vos lo decís, y apunta a también, además de la federalización, de la justicia social, ¿no? Que todos los ciudadanos argentinos y también latinoamericanos puedan disfrutar que han elegido vivir en nuestra patria, ¿no? Aclaro, puedan disfrutar de los derechos y un derecho básico universal que hoy en día es Internet, porque la pandemia vino para quedarse y quedó demostrado que digamos, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, en donde sin Internet no se pudo estudiar, no se pudo trabajar, no se pudo hacer un montón de cosas, digo, porque uno por ahí que vive acá en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, por ahí tiene más acceso a Internet, pero los pueblos, las comunidades rurales, las provincias, tantos chicos, ¿no?, incluso de la ciudad de Buenos Aires que viven en una villa, digo, inclusive no han podido. Con respecto a esta pandemia, que también con respecto a eso de la vacunación, la gente a la que no se pudo llegar, que no tiene Internet, que no sabía cómo anotarse, cómo empadronarse. Sí, la comunicación es realmente algo importante en nuestra era, en nuestros tiempos, en los que nos toca, porque en definitiva, o sea, son los que tienen hoy el poder de cómo llegar, de qué es lo que falta, de a quién escuchar, de la agenda, obviamente, de los poderes, así que sí, coincido con vos, Giselle. Incluso el consenso de Washington, ¿no? Retomo, consenso de Washington, año 90, donde digamos, también afectó a las comunicaciones, donde grupos económicos, más que, digamos, de comunicación y más de medios, han tomado toda parte de las comunicaciones, y en Latinoamérica pasa lo mismo, porque pensemos Brasil, ¿no?, Globo u otros países. Digo, la verdad que tenemos que replantearnos como gobierno y también como militancia. Me parece sumamente importante la reforma judicial, me parece sumamente importante una nueva ley de medios, ¿no?, porque hay muchos medios de comunicación y no son solamente los que salen, y que la agenda la empecemos a marcar nosotros como militantes políticos, ¿no? Me parece, o proponer, ¿o no?, como ciudadanos, y también romper con esta idea de que el militante político vive del Estado, que es un planero, que cobra. Me parece que también ahí hay que dar la batalla cultural, porque la mayoría de nosotros trabajamos, no hemos conseguido nuestros trabajos por la política, y la verdad me parece sumamente importante, ¿no?, destacar esto, porque si no se confunde, ¿no? Me parece que lo que nos quieren llevar es estas discusiones que no tienen ningún sentido, que no sirven para el país, ¿no? Si se va de vacaciones a México, a ver, si una persona trabaja y cobra su sueldo, tiene derecho a irse digamos, a veranear donde quiera, donde pueda con su sueldo, porque lo hizo con la plata propia de sus ganancias. En cambio, otros que han veraneado con plata de todos los argentinos, que han pagado, ¿no?,
digamos, también parte de las deudas como el Correo Argentino, con plata de todos los argentinos, los mismos que endeudaron al país en el FMI y después transcribieron la deuda a todos los argentinos en los 70, o sea, y los gobiernos también democráticos, ¿no? Han terminado con ese proceso, digo, cuando el único gobierno que también ha pagado la deuda en Argentina fue un gobierno que no la tomó, el de Néstor y Cristina. Entonces digo, la realidad es que acá no se trata de ser fanáticos ni nada, es que hay una sola realidad, lo que es real y lo que existe. Digo, uno puede ser menos o más objetivo en los medios de comunicación, pero no podés mentirle a la gente todo el tiempo. Totalmente, compañera. Y bueno, cambiando un poco de eje, ¿no? ¿Cuáles crees que son los desafíos, ¿no?, de la agrupación Juana Zurduy dentro de la agrupación Peronismo para Todos, de cara a este 2022? Claro, nosotros, bueno, como dijimos antes, formamos parte del Peronismo para Todos. Es una agrupación que, bueno, yo milito desde el conflicto del campo, pero bueno, estuve en diferentes agrupaciones, con Carlos Tomada en Trabajo Militante, empecé con Guillermo Moreno en Pueblo Peronista, después, o sea, estuve muchos años en la Cámpora. La realidad es que después de eso, bueno, estuve también en Honestidad y Coraje. Después de eso, bueno, con Roberto Bonetti, que forma parte de una mesa político, social y sindical. La Juana hoy en día participa de esta mesa, ¿no? Tenemos una muy buena relación con el compañero Mariano Recalde, que es con quien hemos dado, digamos, nuestro nombre también, porque la Juana surgió con mi compañero Luis Guione, que falleció lamentablemente, o sea, en la Cámpora, y con Mariano dentro de la línea política de Mariano Recalde. La realidad es que creemos que esta mesa político, social y sindical es un espacio de aprendizaje mutuo, porque tanto desde los sindicatos como también desde lo político y de las diferencias que hubo, digamos, siempre por ahí, digo, podemos charlar, coincidir, debatir, también pelearnos y después llegar a un acuerdo, ¿no? Que es lo más importante, es un aprendizaje constante, y creemos que la Juana Zurduy, digamos, es eso, ¿no? Juana Zurduy luchó con diferentes compatriotas para dar la batalla final, que la batalla final era la unidad latinoamericana. Y bueno, nosotros en el Peronismo para Todos, aparte de ser una mesa político, social y sindical, también tiene a dos compañeros que forman parte de la mesa de conducción, que no solamente, digamos, se milita por esta patria grande, sino que además los hacemos parte de la mesa de la conducción del Peronismo para Todos. Y por qué no el día de mañana tener un compañero, compañera, compañere que forme parte de una lista, ¿no? Por o sea, supuesto, como diferentes sectores. Digo que la batalla cultural es lo que viene, pero la realidad es que también la formación política, soy egresada de la Escuela de Dirigentes del PJ, de la que creó Néstor y Cristina, la primera generación, o sea, me enorgullece porque, digamos, fui salida del pueblo hacia la Escuela de Dirigentes. La verdad que me parece que hay que entender, ¿no?, la doctrina, que hay que entender lo que decía Perón, ¿no? O sea, de una manera hay una parte de la doctrina que es inamovible en el tiempo, que todavía sigue, ¿no? Porque Perón en América Latina ahora nunca, que es mi libro favorito, decía, ¿no? Hablaba de la patria grande, de que la única salida es unidos o dominados. Y creo que sigue más vigente que nunca. Y como dice nuestra conducción máxima del peronismo hoy en día, que es Cristina Fernández de Kirchner, la realidad es que somos todos peronistas. Así que, como fue Néstor y Cristina, y bueno, el peronismo va evolucionando, tuvimos muchos derechos, acá tenemos una compañera muy feminista, yo he luchado muchísimo por la ley de interrupción legal del embarazo, me parece que hemos logrado muchísimos derechos. Pensemos que antes de Cristina en este país no se hablaba de violencia de género, pensemos que antes de Cristina reconocíamos la violencia institucional, política, simbólica a las mujeres, que creo que quedó sumamente plasmada y clarificada en Cristina de Kirchner. Así que sí, la Juana Zurduy sin duda, además nuestra querida Juana, comandanta, también representa esa lucha por el territorio y por nuestros cuerpos y nuestros derechos.
Sí, aparte mujeres, ¿no?, que han sido tapadas en la historia simplemente por ser mujer, que han dado batallas muy importantes, incluso hasta más que los hombres, ¿no? Y digo, en esto es muy importante porque este odio que se le tiene a Cristina Fernández de Kirchner de un sector es porque saben lo que representa, ¿no? Porque Cristina fue la primera en este país en hablar de violencia de género, la primera en, digamos, en sacar leyes, por ejemplo, porque antes de la ley de interrupción legal del embarazo que sacó Alberto y Cristina, sacó el Congreso, ¿no?, y el Senado, digo, también la realidad es que ni siquiera una persona que fuese violada o que tuviera algún problema de salud, o sea, podía interrumpir el embarazo legalmente, y hasta a veces te podían llevar hasta la vida en eso, ¿no? El tema de tener un ministerio de las mujeres parece un tema menor, pero es un tema, uno de los más importantes también que ha dado esta agenda feminista internacional y nacional, porque tiene que ver con tener un ministerio específicamente para toda la temática de las mujeres. Géneros y diversidades también, sí, ¿no? Un presupuesto destinado a las políticas para atender las necesidades de las mujeres y las diversidades. O sea, es histórico realmente, no es menor. Por supuesto que hay un montón para mejorar, para cambiar y para seguir luchando, pero creo que es uno de los grandes méritos de este gobierno de Alberto y de Cristina. Sí, por supuesto que sí. También me parece importante, ¿no?, para cerrar, si te parece, Giselle, esto de la militancia, ¿no? O sea, la verdad que me parece que estaría bueno que cada uno diga sus profesiones. Parece un tema menor, ¿no? Pero es algo que en realidad se critica desde la oposición, se hacen memes, chistes y demás. Me parece sumamente importante aclarar que la mayoría de los militantes políticos peronistas y kirchneristas están formados, porque hemos visto una campaña muy sucia contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por dar ejemplos, ¿no? Pero digo, diciendo que era burro, que no sabía hablar, que no sabía escribir, cuando la mayoría de los compañeros militantes de la Juana Zurduy y de la mayoría de las agrupaciones hermanas están formados. Así que bueno, me gustaría que también contemos un poco, bueno, Gise, contanos que... Sí, yo soy estudiante de abogacía de 5º año en la Universidad de Buenos Aires y bueno, también me desempeño en la actividad docente, ¿no?, como ayudante alumna. Y nada, es un gran orgullo, ¿no?, ser parte de la universidad pública, porque también entendemos que la universidad pública es un semillero y es un lugar en donde cada uno puede plasmar y puede llevar adelante su plan de vida sin importar en qué lugar haya nacido, ¿no? Y en esto rememoro y traigo a colación las expresiones de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en donde dijo claramente que los pobres no llegaban a la universidad, ¿no? Y eso se ha demostrado ampliamente de que efectivamente los pobres llegamos a la universidad. Efectivamente, bueno, yo también vengo de una universidad nacional y popular, que es la Universidad de La Matanza, soy técnica universitaria en periodismo, licenciada en comunicación, tengo un posgrado en políticas públicas de la UNSAM y además, bueno, terminando una maestría en Flaxo de Relaciones del Trabajo, diplomada en estudio de trabajo y sindicalismo, bla, 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 tengo varias diplomaturas. La verdad que me parece sumamente importante remarcar esto, porque gracias a las universidades públicas, muchos jóvenes fuimos y somos generaciones de primeros universitarios, y aunque no sea pública o privada, digo, la mayoría de la militancia está formada. Sí. Bueno, yo soy jujeña y en realidad soy relacionista pública, me recibí en una universidad privada, esto lo digo también, lo recalco a propósito, porque mientras estudiaba también trabajaba y mis profesores en esa universidad privada, todos eran profesores de la universidad pública en la provincia de Córdoba, así que coincido con lo que dijo mi compañera Giselle. Hoy trabajo como bancaria y lejos de creer que somos banqueros, como tiene el mito del pueblo, somos trabajadores y estoy orgullosa también de pertenecer a un gremio de bancaria y
creo que sumando lo que dijo Gise de la militancia, si bien en nuestro caso somos todas compañeras formadas, tuvimos la oportunidad, creo que gracias a muchas políticas, cualquiera se puede sumar. Creo que todos tenemos la oportunidad y nosotros los esperamos, desde la Juana Zurduy los estamos esperando para militar con nosotros por este gobierno popular, democrático y feminista. Exactamente. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Trabajo, ya que trabajo en el Ministerio de Trabajo, no entré por política, entré por la Facultad de La Matanza como pasante, hice carrera dentro del Ministerio, tengo 2 concursos ganados, soy de planta permanente. La verdad que para mí es un orgullo trabajar en el Ministerio de Trabajo, donde tuve un compañero que hizo una gestión excelente, que fue el doctor Carlos Tomada, y ahí me enamoré de la política pública, porque vi la creación de 6 millones de puestos de trabajo dentro de un gobierno de Néstor y Cristina, donde el país venía del 2001, los que somos hijos de la generación del no te metas en política, después también vivimos, ¿no? El 2001, donde digamos todo lo que pasó en el 2001 fue terrible, y la verdad que después vino un gobierno que nos dio una esperanza, un faro, así que me parece que está bueno también, ¿no? Que se sumen a la Juana, pero también que entiendan que la militancia política no es rentada, y no somos ni fanáticos ni nada de eso, sino somos personas de bien que queremos una patria más justa para todos, todas, todes. Y además nos parece muy importante esto, las discusiones externas nos intentan crear, esta estigmatización hacia la militancia política. Y creo que lo mejor que puede hacer un joven es estar en política. Y si pensamos que los políticos son malos o tienen alguna representación en algún sentido que no nos gusta, bueno, metámonos en política. Involucrarse, sea en el partido que sea, porque tenemos que cambiar las cosas, porque si no las cambiamos vamos a tener más del 54% de la pobreza. Y sin adueñarme de las palabras, ¿no? Porque las palabras no son propias de un partido. Cristina, cuando anunció a Vudú, dijo que hay que cambiar cuando el mundo cambia. Así que la verdad que me parece que estamos en un momento de cambio mundial, que tuvimos la tenemos todavía, una pandemia tremenda que nos afectó a todos, y espero que hayamos aprendido algo, ¿no? A ser más solidarios, y si no es así, bueno, por lo menos que participemos. Porque yo veo como hay un intento todo el tiempo de estigmatización de la política, y la verdad que la política cuando nació era lo más importante que tenía una nación, un país, y antes de que existan los países y las naciones como tal determinados, ¿no? Los filósofos eran políticos, eran gente de bien, gente importante, y creo que la política tiene que recuperar ese sentido. Sí, inclusive Cristina lo ha dicho, ¿no? Que la política no es sucia, sino que son sucias las personas que hacen maniobras sucias precisamente con la política. Y también esto, ¿no? Terminar con la generalización. Nosotros estamos en un espacio político, social y sindical, los compañeros sindicalistas han sido víctimas también, hasta de una mesa judicial, de carpetazos, de un montón de cosas, ¿no? La verdad que habrá sindicalistas malos, pero no todos, la mayoría son buenos y luchan por los derechos de los trabajadores. Habrá políticos malos, pero la mayoría somos buenos. Habrá militantes malos, pero la mayoría lucha por el bien común. Y además, si queremos sacar a los malos hay que involucrarse, ¿no? Porque... Así que bueno, los esperamos en la Juana Zurduy y esperemos que en el 2023, como dijimos antes, volvamos a tener una patria justa, libre y soberana en todo lo que se pueda, porque sin una patria justa, libre y soberana no vamos a lograr una Argentina justa, que es lo que nos preocupa a todos. Y la verdad que esperamos también que este sueño latinoamericano, el sueño de Perón, de Abelardo Ramos, de los patriotas, de todos, la verdad sea posible, porque sin una mirada en conjunto muy difícilmente logremos que sigamos siendo hostigados los pueblos que han decidido mundialmente tienen que ser hostigados. Así que nada, en palabras resumidas, por una patria más libre, justa y soberana, y por sobre todas las cosas, por una Latinoamérica unida.
Muchas gracias.